Pero ahora podríamos recibir a nuestra especialista de música sefaradí, porque hoy es miércoles. Así es. Y los miércoles no nos queremos perder el cantón sefaradí. No sé qué te parece. Me parece muy bien. Vamos a ver cómo es la apertura de esta sección. Vamos. El cantón de Sefarad, en música con identidad. Cuentos, música, comentarios, entrevistas y novedades del mundo sefaradí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí, Liliana? Hola amigos, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Ari, besito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata el final de la primavera? Bien, no sé, estoy un poco confundida con el clima, porque un día es invierno, otro día es otoño, otro día es primavera. Sí, hace varios días de que veranito poco. Sí, Así claro. que no sabemos bien dónde estamos ubicados, pero bueno, el calendario dice que todavía estamos en la primavera. Por Sí, unos el días calendario más, dice 19 de diciembre y dice que bueno, estamos cerrando este cantón sefaradí por este año. Hemos aprendido muchas cosas y queremos seguir aprendiendo, así que queremos escucharte. Bueno, el tema que les traje hoy A ver. es el rol de la mujer en el repertorio musical sefaradí, como intérprete y como personaje. Bueno, bien, mira, De actualidad. Justo bien de actualidad, muy bien, ¿eh? Ahí, Me imaginaba que en esta semana era como un tema que podía ser interesante. bueno, está bueno y además del comentario que hacíamos, bueno, para la tradición judía y sobre todo en la antigüedad, o hace varios años también, el tema del rol de la mujer cantando debe haber sido también polémico, ¿no? Y en realidad, porque las mujeres cantaban, en la cultura sefaradí por lo menos, que es la Sí. que yo tengo más interiorizada, Sí. las mujeres cantaban en la casa o entre mujeres. Claro. Nunca en lugares públicos, no eran solamente algunas pocas, calculo yo que desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tampoco eran muy bien vistas cuando cantaban en público. Claro. Saben que el rol de la mujer en lugares públicos, no solo en la cultura sefaradí o judía en general, pero tiene como esa fama de no ser tan buena simplemente porque uno cumple con un papel público, ¿no? Claro. Sí, Así sí. que esto, bueno, se fue revirtiendo en los últimos años. Hay muchas mujeres en televisión, en teatro, cantantes, escritoras y miles de otras profesiones no artísticas, pero no era tan común en la época de nuestros abuelos. No, era claro. una cosa excepcional. Claro, bueno, y hablando de música sefaradí, no me quiero adelantar a tu columna de hoy, pero acá en Argentina y en Sudamérica, de la tradición sefaradí y de quienes en los últimos años están llevando la música sefaradí, la música en ladino y el canto, son mujeres. Sí, eso es verdad. Hay muchas más mujeres que hombres. En el tema del canto sefaradí específicamente, sí, es verdad. Ahora hay algunos grupos, pero más que nada los hombres son los músicos, los intérpretes de instrumentos. Claro. Generalmente la voz de las canciones la lleva la mujer, mismo que la canción sea una canción para hombre. Pero todavía tenemos algunos y esperamos poder tener algunos más que se incorporen y abracen esta música sefaradí. No, claro, bueno, pero nosotros durante los programas hablamos y bueno, la semana pasada hablamos justamente con una que es Fortuna, que hablamos por teléfono con ella. Fortuna, vos, Lili, Dina Roth, bueno... Aquí en Sudamérica, acá en ¿no? Sudamérica, cantantes muy importantes. Bueno, Eleonora Nogalberti, que es una gran investigadora también de la música sefaradí. Todas mujeres que se destacaron en el último tiempo por estas latitudes, llevando la música sefaradí. Yo les agradezco muchísimo que me incluyan en este grupo de notables cantantes, porque fueron mis maestras y mis metas a seguir. Bueno, pero fuiste una excelente discípula, Lili, no te Y achiques. además,
hoy en día mis grandes amigas, las 3 que nombraron. Ok. Así que estoy muy contenta. Y sí, es real, pudimos en distintas épocas trascender un poco y sin embargo las voces masculinas se han quedado como un poquito más quietas o pasando inadvertidas. Pero en Israel, por ejemplo, hay algunos cantantes, tampoco son muchos, siempre son más las mujeres. En Israel, que es donde hay como un boom bastante fuerte alrededor de la música y de la cultura sefaradí, y sin embargo hay pocos cantantes masculinos, la mayoría son femeninos, así que no es solamente un fenómeno de América, sino No, que claro. creo que Claro, va bueno, más allá. acá argentino, que no está acá, pero un gran referente también es Ramón Tassat. Claro, que también un buen amigo, por supuesto, es uno de los pocos, él se destaca mucho y tiene una voz además, sabemos que es maravilloso. Sabemos que Ramón es argentino, pero él vive en Estados Unidos, vive en Washington, y se dedica también a eso, pero él también se especializó más en la parte litúrgica de la música sefaradí, a pesar, y él tiene varios discos también con otras cosas de la cultura sefaradí. En Claro, el último, en el último tiempo también, y que acá lo tuvimos también acá en el programa, Gastón Sayed, que es un cantante que lo estuvimos mostrando acá en el programa, está haciendo algunos espectáculos de música sefaradí, pero es una mezcla también de música de Yemen con ritmos orientales, canta también un poco en turco, un poco, es una mezcla, sí, de música sefaradí, pero es verdad que son pocos los hombres que están haciendo sí, es cierto, eso. Igual la mezcla que hace Gastón es preciosa, Sí, y él también es tiene hermoso, una sí. voz excelente y es un intérprete fantástico. Sí, claro. Compartimos muchas veces escenario y la verdad que es muy lindo escucharlo y está bueno, uno hace lo que le gusta. Si te gustan muchas canciones o muchos tipos de estilos, también está bueno. Y entiendo que a lo mejor los más jóvenes, tanto las mujeres como los hombres, los cantantes jóvenes, no solo eligen un estilo, eligen una parte grande de la música, a lo mejor de Oriente o de Occidente, eligen una porción con una característica y no solamente una tradición. Cosa que veníamos haciendo hasta ahora, pero nosotras somos más viejitas. Bueno. Pero está bien, está muy bien que forme parte, y además puede ser que así llegue a otros públicos y otro tipo de gente que va a escuchar músicas diferentes, conozca también la nuestra, que a lo mejor de otra forma no hubiera ido. Claro, es lo que hablamos siempre, eso en la columna de Klesmer con Paloma también. Claro, bueno, coincidimos todos a veces. Uno se cierra en hacer lo mismo y sin embargo podría tener otro público que conozca esto como una sorpresa, como una novedad, como algo que no hubiera elegido si uno presentara un repertorio a lo mejor más abierto. Pero nos vamos a pensar. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, les voy a contar un poquitito del tema de hoy. A ver. Diferentes investigaciones destacan la presencia de la mujer como pilar de la tradición sefaradí, en especial en lo que respecta a la tradición musical, y con dos relevantes papeles. Como conservadora de la tradición y como transmisora de su repertorio, cumple su rol de cantadera y de tañedera en su activa participación en los rituales comunitarios y muy especialmente en aquellos eventos que son exclusivamente femeninos. Pero también aparece como personaje protagonista en los textos de las canciones y del romancero. En el mundo sefaradí, la mujer es sin duda la principal transmisora del repertorio musical popular. En cambio, los hombres cumplen este rol en lo que atañe a la preservación y transmisión de la liturgia en hebreo y del repertorio paralitúrgico, un poquito de lo que hablábamos recién. La importancia del rol de la mujer como intérprete del repertorio tradicional se refleja en toda la diáspora sefaradí. Así, por ejemplo, en algunos lugares solían reunirse grupos de mujeres un día fijo, cada semana en casa de otra de ellas, para cantar y pasar la hora. Luego,
este grupo era invitado a las fiestas de bodas, donde animaban los festejos, porque, como he repetido tantas veces, el repertorio más rico y extenso es sin duda el repertorio nupcial. Claro. Ahora, esta parte se contradice un poco con lo que veníamos conversando antes. Lo que pasa que en grupo las mujeres sí podían animar una fiesta cantando. Ajá. Lo que no podían hacer es pararse Cantar solitas solas, claro. y cantar. Ujú. ¿Sí? También las canciones y romances formaban parte de las tareas diarias de las mujeres en la casa. O sea que los niños las escuchaban desde muy chiquitos y, por supuesto, niños y niñas lo tenían en la memoria después cuando eran adultos, porque servían para alivianar un poco las labores más rutinarias de las mujeres dentro del hogar. Sin que tenga que ver con este tema, vamos a escuchar el romance de Landarico o Andarlino, y recibe muchos otros nombres, que se conoce también como la reina adúltera, porque este es un tema reiterativo en muchos romances y canciones sefaradíes, la mujer que tiene un amante. En este caso, la reina adúltera del romance de Landarico cree estar hablando con su amante, porque ve una sombra a su espalda por la mañana, y empieza a alabar cosas que hacen juntos e hijos que tienen, sin darse cuenta que en realidad el que estaba atrás de ella era su marido, el rey. Y por supuesto, el rey la castiga cruelmente. Vamos a escuchar este romance de Andarlino del CD Me Vaya Capará del grupo canadiense Gerinello, y la que canta es una gran amiga, Judith Cohen. Levantóse el rey a cazar un lunes por la mañana y fue a ver a la reina por ver cómo alboreaba. La encontró lavando el rostro, de dormir se levantaba y un espejo cristalino donde se mira la cara, dando gracias a Dios Padre, que tan linda la criara, y el rey por burlarse de ella con vara de oro la daba. Tate, tate, tu Andarlino, mi querido enamorado, 3 hijos tuve contigo, y uno del rey que son 4. Si el del rey come a la mesa, los tuyos van a mi lado. Si el del rey come gallina, los tuyos capón cebado. Si el del rey cabalga en mula, los tuyos van a caballo. Si el del rey viste de seda, los tuyos seda y brocado. Si el del rey dormía solo, los tuyos duerme a mi lado. Volvió la cara a la reina, encontró al rey a su lado. Perdón, perdón, mi señor rey, yo no sé lo que he hablado, no sé si yo estaba loca o es un sueño que he soñado. No estás tú loca, la reina, es verdad lo que has hablado. Sacó una navajita aguda y la lengua le ha cortado. Uy, Bueno. qué cruel, ¿no?
cruel y trágico. Pero Así bueno, es. es parte del protagonismo de las mujeres. Ven, aquí muy común en un estilo de canciones sefaradíes lo reiterado de la reina adúltera o la dama Sí. que traiciona al marido y tiene un amante. Esto es un tema, es un papel que se le ha puesto a la mujer dentro del repertorio sefaradí. Antes les hablé de la cantadera y de la tañedera y no me preguntaron de qué se trataba. La tanidera. No estaban tan atentos, ¿eh? No, la tanidera. La cantadera es la que llevaba el canto, por supuesto, y era seguida por las otras mujeres, todas acompañándose con panderos. Las que tocaban el pandero eran las tañederas. Y era motivo de orgullo para una mujer ser considerada cantadera o tañedera. Además del pandero, utilizaban el derbaque, también llamado darbuca en otras zonas, un instrumento propio de todo el cercano y Medio Oriente. Y las mujeres sefaradíes de Turquía agregaban también el parmak dili, que son unos pequeños címbalos atados a los dedos de la mano. Nosotros los llamamos aquí chinchines. Sí. También en los días de duelo familiar tenía la mujer un papel importante. Interpretar canciones apropiadas para la ocasión, llamadas endechas. Las mujeres que cumplían esta función recibían el nombre de endecheras y ellas elegían, dentro del repertorio sefaradí luctuoso, las endechas más apropiadas para llorar al difunto y para consolar a los deudos. La mujer también aparece como personaje en el repertorio y en especial en el romancero. Casi siempre es una mujer quien impulsa la trama del romance, quien hace y deshace, quien mueve los hechos que suceden en la historia del texto. El personaje femenino en las canciones permitió a la mujer sefaradí ya sea identificarse, juzgar, evaluar, criticar o compensar su propia situación social y familiar. La mujer aparece en distintos papeles, pero, sin duda, varios de ellos están relacionados con el tema del honor, centrados en su conducta sexual, donde este honor solo se puede arruinar, perder y nunca recuperar. En los Balcanes se canta un romance cuyo tema es también el de la mujer adúltera, pero mirado con humor y hasta con una moraleja, porque termina diciendo: quien tenga mujer hermosa, que mire bien de guardarla. Vamos a escuchar esta canción llamada Yo me levantara un lunes o La adúltera con gato, del CD Canciones Sefardíes de Joaquín Díaz, Alex Kirchner y María Teresa Rubato. Yo me levantara un lunes y un lunes por la mañana cogí el arcolín y mi flecha y en la mi mano derecha también de la madrugada donde me fuera a tañir puertas de mi enamorada, abrime pillu mi bien, abrime pillu mi alma también de la madrugada. ¿Cómo vos abriré yo? ¿Cómo vos daré palabra? Al hijico tengo en brazos, al marido en mi cama, también de la madrugada. Mujer, la mi mujer, ¿a quién dais tanta palabra? al hijo del panadero, levadura me demanda, También de la madrugada. Mujer, la mi mujer, ¿quién bate tan de mañana? el gato de la oficina que en los malos años haya, También de la madrugada. Vecinas, mis vecinas, las de abajo y las de arriba, ven y veréis gato con barba, mostachicos rubios tiene, también de la madrugada. Quien tenga mujer hermosa, que la tenga bien cuadrada, que va el gato y se la lleva y él se quedará sin ella, también de la madrugada. Que la tenga bien guadrada.
Que la tenga bien guardada, claro. Bueno, bien, en estas dos canciones como ponen a la mujer en un lugar de traición, en los dos casos, ¿no? Este era un papel bastante común dentro de las canciones. Les traje estas que son diferentes porque las canciones de amor, de la mujer que no atiende al hombre o que no le gusta o que abandona al hombre así durante el noviazgo, tenemos un montón de canciones románticas donde los hombres penan por la mujer que no les presta atención. Pero estas son diferentes porque acá hay una carga bastante grande con respecto a la traición de la mujer al marido. La mujer aparece también como víctima de los conflictos guerreros en los textos de los romances que, sobre el trasfondo de las guerras de la reconquista cristiana en la península, florecieron en temas e historias de cautivos y prisioneros, como es el caso del romance Hermanas, Reina y Cautiva. En otros roles, y siempre como carácter central alrededor del cual gira la trama de la canción, la mujer aparece como víctima, como la mujer traicionada que descubre la infidelidad de su marido, a quien ha seguido y ha visto entrar en la casa de una nueva amiga. También encontramos al personaje de la mujer maltratada y calumniada, que sufre el antagonismo de su suegra. Buen personaje, ¿no? Uy, sí. También tenemos alguna canción de la suegra, entonces, acá en el repertorio sefaradí. Vamos a escuchar ahora. La joven esposa a quien esta suegra pellizca y mira mal cuando se le acerca a su marido, que por supuesto es el hijo de la suegra. Claro. Y bueno, y no puedo terminar sin señalar que el rol de la mujer en el repertorio sefaradí es muy, muy amplio. Esto es solo una pequeña puntita de todo lo que podemos analizar. Dentro de lo posible, intenté presentarles una muestra de este papel desempeñado por ella en la tradición musical sefaradí, su rol en la preservación y transmisión del repertorio, su importantísimo papel en la interpretación del repertorio nupcial y además el rol de las mujeres como personajes de las canciones, un legado del cual son ellas mismas portadoras y transmisoras. Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima semana en Cantón Sefaradí. Para más información sobre la cultura sefaradí pueden visitar www.esefarad.com y nos vamos a ir escuchando esta pícara canción de la nuera, de la joven nuera, que en forma risueña y vengativa se queja de los malos tratos de su suegra. A ver, Mi suegra la negra, del CD Cantigas, interpretada por nuestra querida amiga Fortuna. Buenas horas tengas. Buenas horas tengas, Lili. Come enemigo, me dio un pilisco con un modrisco